Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050M, aquí a la máquina de pensar. Escuchamos al comienzo, ustedes ya lo saben, pero se los voy a repetir, lo voy a reiterar, la voz de Gabriela Mistral. En este caso, Gabriela nos estaba leyendo un poema de ella titulado Miedo. Como siempre, no como casi nunca, en control de emisiones tenemos al amigo Gonzalo Gervás ahí como operador, en los controles de esta máquina de pensar del día de hoy, y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto en la producción. Ustedes saben, estamos dedicando la semana a Gabriela Mistral. Ella fue la primera escritora, el primer escritor en América Latina en recibir el premio Nobel. Obviamente tuvo otras distinciones, pero eso llama poderosamente la atención. En 1945 lo recibió, habiendo publicado solo 2 libros. Lucila Godoy, ese es su verdadero nombre, llamada Gabriela Mistral. Fue hija de un maestro rural que abandonó el hogar a los 3 años de nacimiento. La muchacha tuvo una niñez difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. Entre otras cosas, tuvo problemas al ir a la escuela, fue acusada en un robo siendo de chica, las compañeras la apedrearon, en fin, una serie de cosas que hablan de una infancia dura, pero en la cual ella tenía una hermana mayor, una media hermana, que logró ayudarla y ya era maestra, y bueno, logró de alguna forma convertir también a Gabriela Mistral en maestra. Gabriela Mistral tuvo una poderosa trayectoria como pedagoga, como maestra, al extremo de que en el año 1924 desde México la llaman para hacer una reforma de la educación, una gran reforma de la educación, nada menos que José Vasconcelos, ministro de Educación de México, en 1922. El gobierno mexicano le ofreció que participara a Gabriela Mistral en el programa educativo, y bueno, dirigido por este filósofo, José de Vasconcelos. Gabriela no solo viaja ahí, está un par de años, para que se hagan una idea, abandona México en 1924, y las autoridades educativas de ese país le dirigen un monumento como reconocimiento a su labor en estos 2 años. Lo planteo porque es impresionante la capacidad que tenía de impactar o de dejar memoria. En otro momento, una amiga y una maestra, amiga de ella, Palma Guillén, al que más tarde le va a dedicar su libro Tala, dice en un momento, Palma Guillén, cuando 35 años después fallece en 1957 Gabriela Mistral, ella escribe, esta señora Palma Guillén, que los campesinos, la gente del lugar donde había vivido Gabriela Mistral, haciendo esa reforma de la educación educativa, le escribieron cartas, le mandaron el pésame a Palma Guillén, bueno, pensando que era lo más cercano, o sea, gente que 35 años después la recordaba. Esa gente, digamos, gente del lugar. Por otro lado, también tuvo una gran habilidad Gabriela Mistral, para una gran osadía para contactar a gente muy importante. Siendo una maestra y no escritora, como decía ella, se atreve a mandar una carta muy linda a Rubén Darío, donde le manda un par de poemas y un cuento, y diciéndole que bueno, si no les parece bien que lo publicara, sino que lo quemara, que lo tirara, no pasaba nada, pero una carta con mucha osadía de alguien que era simplemente una maestra casi rural. Y bueno, Rubén Darío le publica tanto el cuento como las 2 poesías en su revista, y de eso de alguna forma habla de la capacidad que tenía
más adelante tenía esta mujer para contactar, para comunicar. Entre otros, estuvo con Thomas Mann, bueno, logró entrevistar a Giovanni Papini, bueno, un montón de gente muy famosa, escritores muy famosos de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, al filósofo Bergson, a Henri Bergson, a Madame Curie, estuvo también con François Mauriac, en fin. A su vez, por otro lado, desarrolló una intensa carrera diplomática, algo que de alguna forma se convirtió en una tradición en Chile, ¿no? El tema de que los escritores, trabajen como cónsul o como agregado cultural, es una tradición que también viene de México y que la verdad que está muy bien, ¿no? Los escritores pueden escribir, pero a la vez desarrollan actividades en el servicio diplomático, lo que, bueno, les permite, entre otras cosas, comer, les permite vivir y hacer una trayectoria y poder dedicarse también a su obra. Obviamente el caso más importante fue Gabriela Mistral en el servicio diplomático chileno, lo constituye Pablo Neruda, otro premio Nobel, pero hay varios casos, como ahora pienso en Jorge Edward o en otros escritores que desarrollaron carrera diplomática y que a la vez vivían como diplomáticos y también eran escritores. Para el día de hoy vamos a tratar de conversar sobre Gabriela Mistral y sus contactos, no con los escritores famosos de Europa, no con los escritores famosos de Estados Unidos, sino con los escritores uruguayos. Para eso vamos a tratar de hablar con Verónica Sóndek, que ella es una poeta, y con otra poeta uruguaya, que ella se llama Silvia Guerra. Casi me olvido. Las dos publicaron un libro que se llama El ojo atravesado, que trata sobre la correspondencia entre Gabriela Mistral y escritores uruguayos. Ayer, ustedes ya lo saben, estuvimos hablando muy interesante, para mí fue muy interesante, la entrevista fue con Raquel Olea, una catedrática de allá, de Chile, de la Universidad de Chile, y fue muy interesante Raquel Olea, porque entre otras cosas planteó en solo 15 minutos, hizo una semblanza de la personalidad de Gabriela Mistral, y la destacó, y me parece muy bien porque lo probó en distintos aspectos de su vida. Destacó que Gabriela era alguien que era que tenía grandes contradicciones internas y que era casi un movimiento telúrico. Pero bueno, vamos a darle aquí la bienvenida desde Montevideo, aquí en Radio Uruguay, a Verónica Sóndek. ¿Cómo andás, Verónica? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Les cuento a los amigos que Verónica Sóndek es andarina o andariega, dice acá, pero aparte es traductora, es licenciada en Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es poeta, ha hecho muchas cosas, integra un comité editorial de LOM Ediciones y de varias revistas. En fin, Verónica, vos estuviste trabajando junto a Silvia Guerra para hacer El ojo atravesado, correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos, epistolario. ¿Cómo fue que surgió el tema? ¿Cómo fue que vos te incluiste en este objetivo, en este proceso? Mira, en realidad fue en una visita que hice a Montevideo y me estaba quedando en casa de Silvia Guerra. Uh-huh. Y ella estaba trabajando con unas cartas que había juntado otra persona allá en la biblioteca, y nos fuimos entusiasmando para que yo fuera a la Biblioteca Nacional en Santiago, donde vivía en aquel momento, y me pusiera a investigar sobre las respuestas de esas cartas que ella había mandado, ¿no? Entonces, así surgió. Uh-huh. Verónica, te digo un detalle, está también en la otra línea, me dicen de aquí de producción, otra poeta, una amiga tuya, está Silvia Guerra. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Qué tal? Qué maravilla. Hola, buenas noches. Bueno, estamos triangulando, ¿no? Porque está Silvia en su casa, yo estoy acá en los estudios de la radio, y Verónica Sóndek está allá en Santiago de Chile. Las dos tienen que ver con este libro. Silvia, ¿cómo fue tu idea de contactar a Verónica? ¿Cómo fue qué fue lo que te llevó ahí? ¿Necesitabas a alguien en la biblioteca en Santiago de Chile para ver otra parte de esas cartas? Bueno, yo lo que necesito siempre son amigos. No, yo trabajé mucho tiempo en el archivo de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y trabajé mucho tiempo con la correspondencia entre escritores. Yo empecé trabajando en la correspondencia de Concepción Silva Bellinson, por ejemplo.
y después tuve un tiempo en un suplemento cultural, un epistolario, donde publiqué algunas cartas entre escritores y eso. Y ahí me encontré con las cartas de Gabriela Mistral. Entonces, en una avenida de Verónica, le mostré esto y le decía a Verónica qué le parecía a ella si ella buscaba en Chile los corresponsales de Gabriela Mistral, los uruguayos, la correspondencia que había de los uruguayos en Chile, ¿no? Ujú. Y así fue que empezamos a armarlo juntas esto, ¿no? Para tener, digamos, la carta y su respuesta. Sí, sí. Que no se dio mucho, ¿no? Encontramos cartas sin respuesta de ambos lados, muy pocas son respuestas. Ujú. O sea que no dio para saber exactamente el diálogo. Pero ¿de qué escritores uruguayos estamos hablando? Obviamente yo me imagino que Juana Ibarburu será una, Esther de Cáceres será otra, pero ¿qué otros escritores uruguayos fueron corresponsales de Gabriela Mistral? Bueno, lo que pasa es que no encontramos de pronto la carta y la respuesta, Ajá. pero sí encontramos la correspondencia, digamos, Ah. es decir, el corpus principal de la correspondencia es con Esther de Cáceres. Ajá. Y bueno, hay muchísimas cartas de ambos lados, lo que no es muy difícil porque Gabriela Mistral no fechaba las cartas, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil saber cuál es la que continúa. Ajá. Eso sí, nosotros armamos una cosa ahí especulativa, digamos, Sí, pero sí. pero sí están los destinatarios a los que Gabriela Mistral le escribía en Chile, eso sí, Ujú. ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros básicamente pusimos el corpus principal, como te digo, es lo de Esther de Cáceres, pero Sí. también está Carlos Reiles, también está Enrique Felde. Amorín. ¿Cuál decías, Brito? Zunfelde está también. Zunfelde, Clara Silva, Sara de Ibáñez. Ajá. Me sorprende un detalle que un poco gracioso, pero que Gabriela Mistral no fechara las cartas, porque por un lado tuvo una actividad torrencial en el tema de cartas en contactos, y por otro lado creo yo que ella tenía muy en cuenta esos contactos, ¿no? Ayer estuvimos hablando con Raquel Olea y decía en un momento que llegó a decir Raquel Olea, que hacía a su manera, hacía un poco de lobby también, o sea, tenía muchos contactos con muchos países, a nivel Pero yo literario. creo que a Gabriela también le interesaba mucho el mostrar, o sea, jugar a la parte clara y a la parte oscura, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que ella también tenía, por un lado, intención de mostrar cosas y por otro lado, de enredarlas un poco, ¿no? Ah, sí. Y por otro lado, tenía ciertas flojeras como institucionales, ¿no? Como que alguien tenía que sacarle la punta a los lápices, Ujú. ella nunca le sacaba la punta, entonces estaba con 6 lápices al lado con punta. Sí, dice que es muy perezosa y que claro. para seguir escribiendo cuando tenía ganas de escribir tenía 4 o 5 con la punta. ¿Sabes? O Entonces, también dice que le gusta escribía estar mina, Ujú. usaba el papel hasta el último punto que se podía, era muy difícil de leer eso, no ponía las fechas. No sé si tenía tanta conciencia de que eso era algo que iba a quedar, ¿ah? Ajá. Yo creo que con los recados y otras cosas sí, pero no sé qué piensas tú, Silvia. No, yo creo que básicamente nosotros en esto de la correspondencia habíamos encontrado una equivalencia a la palabra correspondencia que era ir hacia, ¿no? Ujú. Yo pienso que eso es un buen hallazgo, digamos, porque me parece que la búsqueda era como de vehiculizar pensamiento y de encontrar también como material de pensamiento en el diálogo, ¿no? Eso me parece que era lo que buscaba y yo creo que es muy importante y es muy interesante ver también en esos años, ¿no? Porque las primeras cartas que nosotros tenemos de Gabriela Mistral son Anín Frías y son en el año 1912. Bueno, todavía se firma Lucila. Todavía se firma Lucila Godoy en la primera carta que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, es como toda la vida, porque las últimas cartas son de poco antes de morirse. Entonces, no sé, me parece que esos años, también para los escritores uruguayos, para el pensamiento de esa intelectualidad uruguaya, también es como interesantísimo ver ese diálogo, ¿no? Y a mí me parece que va por ahí, no tanto por el lobby o por los contactos, por esa idea del contacto como... Sí, como esa idea de la carrera y de buscar para nada. A mí contactos. yo no digo que no la en tuviera. estas cartas, ¿Eh? yo creo que no en estas cartas. No en estas cartas, No, claro, no en estas cartas. en No, estas porque cartas. Uruguay De hecho, también. es interesante porque yo creo que esa misma cosa que
que se produce ahí, sobre todo con Ester de Cáceres, ¿no? Donde hay un ir y venir muy fuerte, se produce después entre nosotras dos cuando estamos haciendo el libro, que nos demoramos muchísimos años, y justamente porque se produce una conversación en torno a, ¿no? Un ir y venir de pensamiento, de tratar de sacarle el jugo a estas cartas para tratar de entender no solamente a Mistral y a los destinatarios, sino que también toda una época, Claro. ¿no? Que es una época muy distinta Sí, a la claro. nuestra, en su ritmo, en su Claro. pensamiento, en su pasión por la intelectualidad, que yo creo que es otra cosa hoy día, ¿no? Es muy distinta. No, y además que después en el Uruguay estas generaciones, digamos, escriturales son anteriores al 45, que marcó tanto en el Uruguay, y nosotros no tenemos una conciencia muy inmediata, por lo menos ni de Ester de Cáceres, ni de yo qué sé, Fernán Silva Valdés, Sí, Juan sí, o Eberburú, Clara Silva Julio también, Casar, sí, sí, sí. claro. Ujú. Entonces, digo, como que hay una búsqueda y un diálogo que a nosotros nos interesó mucho y nos pareció como muy valioso también. Muchachas, se me termina el primer bloque de este programa. Las invito después de la pausa a continuar hablando de Gabriela Mistral. Yo creo que la correspondencia no solamente sirve para una época, sino a veces el escritor se devela partes de su personalidad, por lo menos, a través de la palabra escrita, mucho mejor que quizás con los contactos humanos. Pero después de la pausa les voy a seguir preguntando sobre Gabriela Mistral. Bueno. Continuamos aquí en la máquina de pensar con esta especie de triangulación vía telefónica. En una punta del teléfono, del cable telefónico, está Silvia Guerra. Ella ha publicado una biografía aproximada de Lautréamont, fuera de relato, en el 2007 en España, cosa que yo no sabía. Y por otro lado estamos con Verónica Sontek. Ella está escuchándonos desde Santiago de Chile. Ella es poeta también y las dos, desde Valdivia, me dicen aquí, desde Valdivia, Chile. Las dos son coautoras de El ojo atravesado, correspondencia entre Gabriela Mistral y escritores uruguayos. Yo les decía antes en el bloque anterior que ustedes, como haciendo esta correspondencia, seguramente deben haberse hecho una idea del pensamiento, de la forma de ser de Gabriela Mistral. Creo que aquella época, estamos hablando de la década del 30, de la década del 40, había un peso muy importante del pensamiento, ¿no? No solo de la poesía, sino del pensamiento. Y en el caso de Gabriela Mistral y Ester de Cáceres, me imagino que también las uniría. Las dos eran cristianas y de alguna forma también había una sintonía de pensamiento. Pero bueno, a ver, Verónica, ¿qué tu idea de Gabriela Mistral cambió después de saber, de conocer toda esta correspondencia? Yo creo que sí, que se complejizó aún más de lo que ya percibía, ¿no? Justamente tú me decías al principio de la conversación que habías hablado con Raquel Olea y que te había hablado... Verónica, disculpame, ¿puedes hablar un poco más alto? Porque no te oímos bien. Digo que sí, que yo creo que después de leer tantas veces las cartas, a mí se me complejizó la figura de Gabriela Mistral, mucho más de lo que había pensado. Y yo creo que se me enriqueció también, ¿no? Porque se me convirtió en un ser muy contradictorio por un lado, pero muy derecho y muy austero por otro, ¿no? Y esa combinación de elementos me la hizo muy querida. Una manera de no claudicar con los principios propios, de no entregarse a la banalidad de las cosas solamente por aquello, ¿no? O sea, de poder estar siempre en su posición de actuar como piensa. Y esa cosa me pareció interesante, aunque sea contradictorio, ¿no? Porque muchas veces piensa una cosa y después piensa lo contrario. Pero no está esa cosa de complaciente, ¿no? Nunca. Y además me quedó, yo no le conocí ese lado más político, ¿no? De pelear por personas que ella piensa que están en lo correcto y que los regímenes las están aplastando, ¿no? Se la jugó
Ocampo, se la jugó por gente acá en Chile, o sea, ella tenía una conciencia política muy de ella, muy suya, igual como la religión. Uno puede decir que, claro, que es cristiana, pero es cristiana sui generis, no es una cristiana de libro, ¿no? Tiene una mezcla de cosas, tiene otras creencias que se mezclan con eso también. No sé, a mí me la enriqueció en realidad la lectura de estas cartas. Hay un detalle que yo creo que debe estar también en esas cartas, que es esa visión, esa conciencia que tenía Gabriela Mistral de mujer americana, latinoamericana, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, fuertísimo. Muy fuerte. Porque esto que me estoy pensando, esto que decís de Victoria Ocampo, solidarizarse con Victoria Ocampo, con gente de Chile, con distintos países, o en un momento elogia también a Uruguay como un pequeño modelo, digamos, progresista, sí. Habla de que sentía esas cosas como propias. Sí, no, ella nunca, o sea, su sentimiento americanista era fuertísimo, incluso indigenista, diría yo. Y con Silvina, con Ocampo, ella tuvo tuvo disputas en torno a eso, ¿no? Porque Ocampo tendía mucho a mirar hacia Europa, y finalmente en una de las cartas, en otro epistolario que sacaron de Ocampo con Mistral en Argentina, finalmente Ocampo accede, digamos, dice que sí, que es cierto, y que en realidad ella tendría que mirar más y cuando accede y se queda, la toman presa. Entonces Mistral tiene muchos sentimientos de culpa, y en las cartas que publicamos con Silvia Guerra aparece toda la campaña que ella hace para sacar a Ocampo de la cárcel, ¿no? Silvia, y vos, la idea que tendrías de Gabriela Mistral o de estos corresponsales uruguayos, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo la fuiste viendo a Gabriela Mistral? Hay un detalle que quiero aclarar, digo, ¿no? Con Raquel Olea, ayer hablando, ella decía que era la primera escritora que hizo una carrera profesional, que vivió de escribir, ¿no? Y por eso un poco también hablaba un momento a hacer una carrera, bueno, que podía haber en algunos momentos lobby, pero no creo, y vos decías, que tiene nada que ver con la correspondencia con los uruguayos. Sí, no, yo creo que no sé, ella fue diplomática también, ¿no? Estuvo en el cuerpo diplomático. Yo creo que, a mí me dio mucho trabajo entender acceder no sé si entendí, pero acceder a Gabriela Mistral me dio mucho trabajo. Yo, me di cuenta que a mí me interesaba mucho en una carta que es la primera que tenemos, que es esa que manda Ninfría, o una de las que manda Ninfría, porque hay más de una, dos o tres, en la que dice que rastreó el mal. Y a mí me pareció que rastreó el mal y lo pone con la lengua, y a mí me pareció un pensamiento interesante, ¿no? El sentimiento de que el mal le afecta el lenguaje, ¿no? Que es una cosa que creo que la sintió profundamente, y que a mí me parece que eso también de alguna manera es un pensamiento en sí mismo, es un pensamiento extremadamente que tiene una conexión absoluta con el pensamiento del lenguaje poético, ¿no? Y además me parece que también tiene una afectación al género, ¿no? Al género poético y al género como género de mujer, ¿no? Como, como situación genérica. Entonces, es una visión feminista o femenina. No, feminista no. No, femenina, claro. Femenina, digamos. No sé si femenina tampoco, una afectación profunda, ¿no? Un sentimiento de género profundo. Entonces, eso a mí me resultó, como que me abrió una cosa muy importante, ¿no? Y yo creo que Gabriela Mistral es genial. Y que nosotros personalmente en el Uruguay, acá, yo creo que no la hemos leído. Bueno, creo que en Chile también hay muchas lecturas de Mistral, ¿no, Verónica? Sí, bueno, yo creo que se recomenzó a leerla con ese encuentro que organizamos hace como 15 años atrás, y de ahí lentamente han habido muchas relecturas interesantes, pero hasta ese minuto
Estaba leída muy como... canonizada y Claro. muy puesta, digamos, en el rol de gran maestra y mujer amargada y etcétera, etcétera, ¿no? o como madre sublimada, Claro. digamos, ¿no? Bueno, Sí, era un estandarte, pero poeta, nada, y sí, lenguaje, bueno, y nada. ese pensamiento del lenguaje, ese pensamiento de la dificultad en el lenguaje, a mí me resulta un pensamiento fundamental para el pensamiento poético, absoluto. Bueno, yo creo, Silvia, no sé si estarás de acuerdo, que hay mucho de lo que pasa con el lenguaje y con esa manera que ella tiene tan austera de presentar y apretada, ¿no? Sí. Sus pensamientos tienen mucho que ver con el lugar donde ella habita, Claro. ¿no? Donde nace, ¿no? Claro, Que- bueno, esa primera carta que yo decía recién es la que dice de las montañas del Valle del Elqui. Claro, porque Es la que dice que abre la un ventana y paisaje- veía las montañas, ¿eh? que es un paisaje muy austero, Claro. muy, muy árido y muy duro, por un lado, y por otro lado es un espacio donde se mantuvo un español muy antiguo, ¿no? Que la gente pensaba que ella usaba neologismos, pero es el español de hace 4 siglos, ¿no? Que ahí se mantuvo vivo. Entonces ella No. trabaja con ese lenguaje naturalmente, no es una impostación. Claro. Sorprendente, Verónica. Digo, para ir cerrando esta charla que está re interesante, pero para hablar de una correspondencia que decía Raquel Olea, que en Chile obviamente se le intenta, digamos, clasificar a Gabriela Mistral, y ella es como una fuerza telúrica que es casi inclasificable, siempre se está moviendo. Y aparentemente, yo estuve leyendo en internet, digo, no las leí, hay una correspondencia con la última secretaria que tuvo, Sí. que puso sobre el tapete en Chile. Te queda un minuto para Verónica, te voy a pedir que nos cuentes el lío que hubo o la polémica sobre su condición de lesbiana o no, su condición sexual, la condición sexual de Gabriela Mistral, que parece que eso generó mucha polémica. Bueno, mira, son cosas, a mi juicio, totalmente irrelevantes, ¿no? Primero porque esas cartas que publicaron son cartas de cuando ella ya está muy enferma y muy vieja y muy mañosa. Y entonces no son cartas literarias como estas otras, porque no trabaja el lenguaje, porque está enojada con el mundo, etcétera. El género es una cosa determinante, me imagino, pero lo que aquí funcionó fue la cosa del morbo, ¿no? Ujú. En Chile tú no debes haber estado acá, pero el morbo es una cosa que moviliza montañas y vende Uruguay mucho. también. Entonces, a mí me parece que como un aporte al conocimiento de los escritos de Gabriela, no es muy grande, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer un estudio psicológico o sociológico, quizás te aporten algo. A mí como cartas literarias no me parece, para nada. Bueno. Independientemente de que ahí se destapa ese lado que todo el mundo sabía de todas maneras, o sea, no veo cuál es el gran escándalo, ¿no? Bueno, muy bien. Verónica Sondek, 2 poetas, Silvia Guerra, otra poeta uruguaya, chilena. Me parece de alguna forma Gabriela Mistral las reunió en esta correspondencia, en ese el ojo atravesado, correspondencia entre Gabriela Mistral y escritores uruguayos, y de alguna forma ese espíritu americanista de Mistral de alguna forma las unió en ese libro, y bueno, se nota que son amigas y lo contagian. Les agradezco pila muchísimo de haber estado aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. I walk each street until I find someone who is just like me, searching for some company, good company, children of the night.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando a Cassandra Wilson y Children on the Night. Inés Basombrío en concierto. Anduve por tantos lugares como un barrilete de mi amor. El próximo 17 de septiembre, a la hora 21, la cantautora argentina presenta en la Sala Citarrosa Músculos del Alma. La inocencia fue más valiente en su inconsciencia. Acompañan Los Casal en bajo, guitarra, batería, saxo, violín y teclados. Entradas en venta en boletería de la sala. Unión Ibirapitá es una organización social y productiva con personería jurídica que funciona desde el año 1998 y despliega su tarea en el Zonal 9 de Montevideo, donde se encuentra la mayor cantidad de asentamientos de la capital. La organización está formada por vecinos del propio barrio y lleva adelante actividades socioeducativas como apoyo escolar, talleres, escuela de carpintería, serigrafía, informática, música y expresión plástica, biblioteca gratuita con más de 30.000 ejemplares, un merendero que atiende alrededor de 150 niños del barrio y una colonia de vacaciones en Cuchilla Alta, Canelones. También desarrolla tareas productivas en una chacra del Instituto Nacional de Colonización, ubicada en la colonia Berro, y desde el 2003 produce biodiesel. Con las actividades productivas es que Unión Ibirapitá se autosustenta, además de la venta económica de ropa, muebles y electrodomésticos donados. Al momento, Unión Ibirapitá transita por una difícil situación locativa y económica que deriva en su desalojo. En consecuencia, se realiza una campaña de donaciones para la recaudación de fondos que permitan la compra del local donde funcionan los talleres de la organización, ubicados en Aparicio Saravia 3196, esquina Florencia. Por apoyos solidarios, 0900 98 30 30 pesos, 0998 50 50 pesos, 0998 51 100 pesos. Por comunicación directa con Unión Ibirapitá, correo unibirapitá@adinet.com.uy. Teléfono 2512-0972. Muchas gracias. Vuelve el director de teatro Adel Hakim al Solís. Esta vez con una puesta en escena atípica y una actuación admirable de la francesa Maryse Aubert. Llega La Rosa Blanca, un viaje al corazón de México. Entre la modernidad invasora y la tradición ancestral, una inteligente muestra del enfrentamiento entre culturas e identidades. La Rosa Blanca, dirigida por Adel Hakim, con el apoyo de la Embajada de Francia en Uruguay. 28, 29 y 30 de septiembre, Sala Zavala Muniz. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy La Osodre en el Auditorio Adela Reta. Con dirección del maestro Martín García, el sábado 18 se presentará en el Auditorio Adela Reta la Orquesta Sinfónica del Sodre a la hora 18:30. En programa, Suite número 2 de Daphné y Chloé de Maurice Ravel, concierto para cello de Antonín Borjak, con la actuación solista de Roberto Martínez del Puerto y Sinfonía número 92 de Franz Joseph Haydn. Localidades desde 40 a 150 pesos. Pueden adquirirse en boletería del auditorio o en la red UTS. La versión grabada de este concierto será emitida el viernes 24 a la hora 18 por Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar continuamos con la poesía y continuamos con Latinoamérica. En este caso vamos a escuchar Imagina la Voz, la columna de Luis Bravo, que continúa su conversación con el poeta J. Mario Arbeláez. Él es el poeta colombiano y en torno a ese movimiento, el movimiento nadaísta colombiano, y al final hay una lectura de su poemario reciente, Culito de Rana, que editó Yau Gurú aquí en Montevideo en el 2010. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz, la columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Presenta este espacio el narrador Libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador Libros. Gabriel Pereira y Ellauri. El narrador @arinet.com.uy. Presenta Imagina la Voz. Bienvenidos a Imagina la Voz. Estamos nuevamente en conversación. Proseguimos una conversación con J. Mario Arbeláez, llegado de Colombia a Montevideo en el marco del Festival Eñe, pero presentando a su vez una antología poética, la primera antología poética de un nadaísta que se publica en el Uruguay gracias a la colección Yau Gurú que dirige Maca o Gustavo Wojciechowski. Vamos a aproximarnos un poquito a algunas señales particulares de la poesía de J. Mario, y una de ellas, junto con la de otros nadaístas, es la de que en los propios textos de J. Mario aparece el personaje J. Mario, ¿verdad? Así como en Arango aparece el personaje de Arango, y este desdoblamiento en realidad puede traer varias complejidades. Parece muy simple, y lo es, y muy simpático, por cierto, pero hay un poema aquí, 1964, había un hombre que se llamaba J. Mario y usaba sombrero de copa, y se presenta así. Nosotros, en unas clases que estuvimos dando sobre nadaísmo, estuvimos pensando en este hombre de sombrero de copa, y fuimos desde el loco del tarot hasta alguna especie de juglar. Pero en realidad, ¿quién es ese hombre de copa, de sombrero de copa, que aparece en el poema? Ahora que dice la palabra juglar, sí, es eso precisamente, para utilizar la primera persona y tenerlo como un personaje que lo representa uno, estando también en una otra edad. Era la manera como tomamos de los cómicos del cine, como Charlie Chaplin y Woody Allen, que ha seguido el mismo derrotero, en el sentido de burlarse de las realidades del mundo para destruirlos, algo así como de desacreditar ese orden, en vez de eliminarlo o de destruirlo, que decía Gonzalo Arango en su primer manifiesto. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que para uno enfrentarse al mundo, a destruirlo mediante el histrionismo, tiene primero que reírse de sí mismo. Entonces, esa manera de presentarnos es una especie de rey de burlas que anda por la obra echando piedra y cascajo contra lo circundante, pero después de tener que sufrir la penuria de cargar el cesto de piedras durante un trayecto muy grande. Otra imagen que me parece que aparece bastante entre los poetas del nadaísmo
es la imagen del profeta, y de hecho el primer libro que J. Mario publica en el año 1966 tiene un título ya en sí mismo con unas connotaciones paródicas. Se llama El profeta en su casa. En su casa. Claro, que venía de que los profetas están condenados al fracaso, porque desde las mismas palabras de Cristo, que nadie es profeta en su casa, entonces había como esa condenación a que la obra que se adelantara terminara fracasando. Entonces yo traté de voltearlo y decir, yo sí soy profeta en mi casa, ¿no? Casi todos los nadaístas, por influencia de Gonzalo, teníamos como ciertos remoquetes y ciertas cosas que, a pesar de ser nosotros aparentemente pues unos tremendos ateos, ¿no? Ateístas, Gonzalo se llamaba el profeta. A los demás poetas nos llamaba los monjes. Elmo Valencia, por su extensión de su nombre, él puso el monje loco. Firmaba sus cartas en el monasterio, le dedicaba sus poemas a la monja, de modo que los 13 poetas nadaístas eran como un cenáculo crístico, ¿no? Entonces, y al final de sus días, en los últimos 3 años, pues Gonzalo prácticamente abandonó el nadaísmo. Él pensó que estaba conduciendo a su generación por un desfiladero y volvió su vista hacia la divinidad, ¿no? Sí, o sea que el famoso texto de él sobre la providencia y todo lo demás es serio, digamos. Hay un profeta, sí. Hay una cosa mística, ¿verdad? Y yo decía, de atrevido, ¿no? Uh-huh. Hay un misticismo post-LSD. ¿Cómo no? Pero a mí me parece que el misticismo pre-LSD era más virulento y más fuerte y tenía más consistencia, como de los profetas bíblicos del Antiguo Testamento. No, eso era profético. Del Antiguo Testamento. Otro es místico. Lo otro es místico, ¿cómo no? Sí. Pero de todas maneras era pues de toda un mesianismo. Un mesianismo, ¿no? Un mesianismo místico, pero que tiene que ver con la expansión de la conciencia, como se le llamó en la década del 60 al uso de determinados hipnagógicos, ¿verdad? Después salió un libro de cartas íntimas de Gonzalo Arango a su madre y a sus hermanas monjas, sí. Donde él les contaba, no sé si por protegerse y que estuvieran tranquilas, que él no era el demonio, que él no era el anticristo, pues, redivivo, sino que él estaba haciendo todo ese movimiento para rescatar la verdadera imagen de Cristo, estuviera pues capturado por Roma y por la iglesia y lo monacal ¿no? Entonces que él sí tenía el cristal de Cristo en su corazón, y eso fue lo que le brotó al final, que puede ser bajo el efecto de una pastilla de LSD que se tomó en el mar de Providencia, que es el más bello de la tierra, y en ese momento pasaba una hermosa chiquilla procedente de Inglaterra, que fue Angelita, el ángel que prácticamente pues lo redimió, si es que podemos utilizar esa terminología, y con él lo traspasó a otro estadio de la expresión, ¿no? Que ya fueron unos versitos o unas prositas cortas, muy contundentes, como ya no anatemas, sino como unas oraciones, que las publicó en libros como Providencia, Fuego en el altar y Todo es mío, en el sentido en que nada me pertenece. Cuando él estaba en eso, entonces Carlos Lolé, un famoso editor argentino, que sobre todo publicaba libros de carácter religioso, y publicó toda la obra de Ernesto Cardenal, se interesó por Gonzalo, pero ya Gonzalo no quería publicar ese tipo de literatura nadaísta. Entonces me encargué yo de salvarlo, lo poco que se salvó, porque el angelito que le llegó a Gonzalo le quemó la obra, porque decía que era la obra del demonio. Era un ángel exterminador. Muy bien, la tercera figura, que indudablemente no es solo un personaje, sino es una gran referencia, y sobre todo en este libro, en Culito de Rana, es la mujer, ¿no? Es decir, aquí hay una serie de poemas que tienen a la mujer como interlocutora, ¿no? Digamos, y también hay un tratamiento notoriamente contrario a la corrección, digamos, en materia de género, me parece a mí, para dirigirse al amor no, de masculino a femenino. ¿Puede ser así? Sí, yo creo que es un poco o bastante desenfadada la expresión.
La tomo en el sentido de que en realidad los poemas de amor que he fabricado no los he hecho para conquistarme a ninguna vieja, sino que por lo general los he hecho ya cuando o me han dejado, o las he dejado, o nos hemos dejado juntos, más bien como un testimonio de lo que pasara. Pero entonces por eso pienso que a las mujeres hay que seducirlas es con bombones y con serenatas, invitaciones, diamantes o viajes, pero no aprovechar el poema, porque el poema tiene un prestigio legendario y que haría que ellas pierdan las defensas. Sí, algo que tiene que ver con lo amoroso es lo que vamos a pasar a escuchar ahora en la voz de J. Mario, aquí en Imagina la Voz. ¿Puede ser? Muy bien. Muchas gracias. Poemas del libro Culito de Rana, antología poética del poeta nadaísta colombiano J. Mario Arbeláez. Ediciones Yaugurú. Nínive. Nadie quiso creer que J. Mario era un profeta y él mismo terminó por olvidarlo. Cambió el misterio por los ojos de ella. Su manera tan suya de amenazar y de prever, por su manera de ella de morder y de torturar. Supuso que si Nínive iba a ser destruida, él debería ser destruido con Nínive, porque ella no se iría nunca de Nínive, y era ella la que le daba la comida. El universo entero se despierta para vernos morir de inexperiencia. Así cualquiera se machuca un dedo. Pestañas postizas. Eternamente dora un hombre a su mujer al mejor sol posible. Eternamente, aunque ya es mucho tiempo. Al mejor sol posible que no sale todos los días, a la mujer de apretados colores sobre las losas de su patio. Ese hombre que caminando con el erecto bastón va buscando ostras entre la multitud. Él quisiera que todo fuera más vasto que ancho, que hasta sus dedos participaran del color de sus ojos. Pero mientras el universo se maneje como un juguete, como un gato de cuerda que no sabe hacer trampas de juego, como un sucio en el ojo de una muñeca insomne, entonces se tendrá que conformar con su mujer de pecho blanco, de blanco cuerpo contra el viento. Eternamente dora un hombre a su mujer al mejor sol posible, que no se ve todos los días. Tentando al demonio. Escríbeme un poema, que para eso dices que eres poeta, que para eso dices que me quieres, que para eso ya le escribiste uno a otra, cuando yo por tu vida pasaba sin arte ni parte, cuando no te cambiabas por un rayo de sol en el vidrio, cuando te dabas todos los tonos de un concertista peregrino, ya que saqué para ti al San Juan de las alcancías, ya que dejé en su santo sitio a mi padre cuando tocaste, ya que si te mueres me voy, como cantan en nuestro pueblo. Cuando miro las ventanas de tu aposento, me imagino a tu esposo desvistiéndote para siempre, y te juro que me da tanta rabia que no sepa que nos amamos, que con gusto le daría mi pijama y una colonia de curare. Y cuando llego a una exposición de pintura y veo que de tus labios ha desaparecido todo el rojo del colorete, mi deseo es matarte. Si nos quedamos quietos, el mundo dará otro beso a su sombra. Si nos quedamos mudos, los cielos hablarán por nosotros, porque no hemos hecho otra cosa que zarandear los océanos, contaminar el aire con la música de las basuras. Quedémonos entonces inmóviles y silenciosos